Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de uno de los sectores económicos más interesantes, que es el sector turístico, que va a ver usted cómo es una actividad que jala a un montón de sectores económicos, que ha mostrado una capacidad de resistencia notable a pesar de la pandemia. Y lo vamos a platicar con Francisco Madrid, él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Qué gusto, Francisco. Gracias, encantado por la invitación. Qué gusto que estés acá. Y también nos acompaña Carla Ponce, es consultora turística. ¿Qué tal, Carla? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, Carla, gracias por estar acá, Francisco. A ver, yo quisiera empezar por esto que apuntaba aquí al final y que lo decías antes de empezar el programa, el tema de la resistencia del sector turístico, que hay que recordar que en las primeras semanas de la pandemia era increíble, ¿no? Las ciudades italianas, estas que siempre están llenas de turistas, vacías, hasta se hablaba de los animales que aparecían de pronto en algunos lugares que hace años que no se les veía por el tema de la cantidad de gente que acude a estas zonas. Y lo cierto es que ha tenido una recuperación pues, notable, ¿no? La recuperación es notable, sin dejar de mencionar que el impacto fue brutal, ¿no? Por poner alguna referencia, el turismo es una actividad que genera, digamos, que tiene que ver con 1.4 miles de millones de viajes al año. Okay. ¿No? A nivel mundial. A nivel mundial, 1.4 estábamos en 2019. Okay. Un número mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y durante 2020 y 2021, la caída en estos flujos fue más o menos 78% en relación con 2019 en cada año. Es decir, se perdieron 2.1, 2.2 miles de millones de viajes. Okay. No podemos desestimar el tamaño de la afectación. Todavía este año, los primeros 5 meses, la Organización Mundial de Turismo nos decía que estábamos todavía 50% abajo de los niveles de 2019, pero con una perspectiva mejor hacia el verano. En el caso del mercado europeo, por ejemplo, el mercado europeo es la parte más importante del año en cuanto a viajes, ¿no? Lo que es notable en todo caso es observar cómo luego de esta cuestión de esta avalancha, el turismo encuentra un camino para recuperarse. Hay muchos factores que tienen que ver con esto y ciertamente México ha sido uno de los países que más rápido ha respondido en el componente internacional. Al mes de julio, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, ya estábamos 3.8% arriba en turistas que visitan el país por vía aérea, donde está el 85%. ¿Arriba de qué? Del año anterior. 2019. Ah, del 2019. En el caso mexicano, arriba del 2019. Sí, o sea, eso es, digo, cualquier destino del mundo te lo firmaría, ¿no? Claro, sí, claro. De manera coyuntural, México se ubicó en segundo sitio el año pasado en la lista de los países más visitados. Oye, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero eso tendrá que ver con que no hubo restricciones en México. Como hay 4 razones. Por supuesto, las restricciones es una de ellas, la no, digamos, limitación de los viajes, que tendrá riesgos en otros temas. Por supuesto, una actuación muy correcta de prestadores de servicios y destinos, muy comprometidos con priorizar la salud de las personas, con cuidar, digamos, protocolos de higiene, etcétera. En tercer lugar, un avance muy rápido, y aquí estamos en la parte de coyuntura, en la vacunación en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Claro. Y esta combinación de que estamos abiertos y Estados Unidos tiene turistas vacunados y con apetito de viajar, se complementa con que otros destinos estaban cerrados, ¿no? O sea, no todo es mérito nuestro. Claro, ¿cierto? y ahí se juntaron. Oye, Carla, y yo quisiera, ahorita seguimos con los datos, pero este asunto de cómo el turismo es una de las actividades que más impacta, ¿no? En temas de construcción, en temas de servicios, siempre resulta muy complicado. Yo pienso en los restaurantes que viven de los turistas que llegan, que no necesariamente se contabilizan directamente como sector turístico porque no son hoteles, pero que sin ese flujo a lo mejor no se explicaría que estén operando, ¿no? Es una cadena muy larga y que a veces no la vemos y nada más consideramos en el hotelero o estamos pensando en el restaurantero, en el guía de turistas, pero no estamos considerando, por ejemplo, el panadero, el carnicero,
los negocios locales también, las tiendas que viven de esto, ¿no? En México vivimos prácticamente, bueno, en gran parte del turista. Entonces, esta gente se vio muy afectada y al verse afectada, esa es su economía y su familia también. Entonces, si nos ponemos a ver toda esta cadena que nos lleva hasta el hotelero, que sería, digamos, ya el último producto que está vendiendo, ¿no? De lo que es el turismo, estamos pensando en cómo fue esta afectación tan grande, ¿no? Y que este resurgimiento, porque sí lo creo así, está haciendo, sobre todo este año, está resurgiendo el turismo, está realmente beneficiando a toda esta cadena, ¿no? Y además, lo explicaba también ahora Francisco, claro, cada país va, supongo que a su propio paso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que Japón mantuvo las restricciones muy cerradas hasta hace relativamente poco. En Estados Unidos hasta hace unos meses había este asunto tanto de la certificación de la vacuna como la prueba para poder viajar. Y supongo que ha sido una recuperación no pareja porque los tiempos y los procesos son distintos. Y eso, aúnale la confusión de la gente para viajar. Es decir, la gente que viajaba a Europa normalmente, de repente se encuentra con que hoy está abierto Inglaterra y mañana no, ¿no? Incluso yo conocí gente que viajó y estando allá, pues lo regresaron porque estaban cerrando fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Ese desconcierto, sobre todo lo que es turismo de exportación, ha causado que la gente sea más precavida al viajar, ¿no? Y está haciendo que también los agentes de viajes, que es gente capacitada y profesional, pues estén hoy más al día que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque antes utilizábamos mucho lo que son las OTAs, las agencias de viajes no virtuales, y ahora pues se está haciendo este acercamiento a estos profesionales, ¿no? Que genera un valor distinto, digamos. Sí, porque hay más credibilidad, hay más profesionalidad y hay a quién acercarse en un momento dado, ¿no? Ahora, Francisco, se habló mucho durante la pandemia, y ahorita vamos a aterrizar un poquito más adelante al tema de México y cómo estamos y qué sectores están creciendo, qué regiones están creciendo y cuáles no, pero se hablaba mucho de que la pandemia iba a cambiar muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, al principio, que se hablaba mucho del cambio del turismo, que viajaba a otros países, por ejemplo, al viajero a la ciudad, ¿no? A la ciudad vecina, y que parte, por ejemplo, de esto aceleró el tema de las estancias en los modelos tipo Airbnb, de gente que rentaba a lo mejor una casa en un lugar y entonces ahí trabajaba y estudiaba un tiempo. ¿Qué efectos están viendo ustedes, ya al paso de los años, como cambios en el sector derivados de lo que vimos en la pandemia? Cada cosa que decimos aquí me da como para hablar horas y horas, ¿eh? Cada tema salen las cosas. Yo creo que todavía no acabamos de ver el cambio estructural que vive el turismo. Hay, yo creo que muchas señales, pero como nos pasó, por ejemplo, aunque tal vez la comparación no es suficiente, pero es la que tenemos a la mano, cuando los atentados terroristas en Estados Unidos, que veíamos cosas estructurales, la seguridad aérea, por ejemplo, que nos quedamos con unos controles diferentes a los que había, y otras coyunturales, como el privilegiar los viajes cortos de manera terrestre, ¿no? De acuerdo. Pasó, digamos, nos olvidamos de lo que había pasado y regresamos. Hoy lo que vemos es un fenómeno similar, un poco lo que tú apuntabas al principio, mucho viaje corto, viajes nacionales, medios alternativos de alojamiento para no estar con muchas personas. Sin embargo, como se veían las cosas al final del año y con los resultados que hoy estamos experimentando en México y en otros destinos, yo te puedo decir que el turismo del futuro se parece mucho al turismo del pasado, en general, ¿no? Hoy los destinos que encabezan la recuperación en México son los destinos de sol y playa que tienen volúmenes masivos, la gente está yendo a los hoteles y, digamos, se nos queda atrás un poco la imagen de la pandemia. A la medida que sentimos que el riesgo de contagio se ha reducido significativamente, pues en esa medida estamos regresando. Y con un componente adicional que probablemente sea de corto plazo y es con un combustible del encierro. Esta necesidad que tenemos de evadirnos. Para luego compensar. Ahí luego vemos el estado de cuenta de la tarjeta, que esa es otra cosa, porque hay que decirlo, ¿eh? O sea, la situación económica no pareciera estar para ver el volumen de viajes que estamos viendo. Y eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, porque en efecto, en estas decisiones el contexto uno pensaría que es determinante, ya sea el contexto de la pandemia, el contexto económico, el contexto de la seguridad, y vamos a ver que entiendo que con los datos disponibles,
que el turismo es resistente a veces hasta todo, ¿no? Estas alertas de viaje de Estados Unidos, que sin embargo seguimos teniendo crecientes niveles de visitantes. Bueno, ya ahorita me estoy adelantando un poquito a ese tema. A ver, siguiendo con esto que le preguntaba Francisco a Carla, ¿qué estás viendo tú? Dice, algunas de corto plazo, como esto de los viajes a lugares más cercanos, y que quizá fue más de temporada y volvemos a los viajes un poquito más lejos. ¿Qué estás viendo tú en tendencias, en cambios en el comportamiento, por ejemplo, de los viajeros? ¿Qué quieren ahora? ¿Quieren lo mismo? ¿Se desarrolló nuevos nichos que antes no eran tan claros? ¿Qué estás viendo? Sí, yo creo que ha habido cambios que llegaron para quedarse. Aplicaciones Ok. móviles, tecnología. La tecnología, incluso varias de estas empresas muy grandes que están haciendo encuestas de qué es lo que quiere la gente, se da cuenta que la tecnología vino a reemplazar hasta cierto punto a la gente, pero en muchos aspectos se viene a quedar, ¿no? Como las aplicaciones para que tú ya no tengas que hacer un check-in, por ejemplo, en un hotel y nada más llegues con tu teléfono y lo abras, eso ya va a ser una exigencia a futuro, ¿no? Otro tipo de cosas que se quedan... O sea, hubo también una digitalización, avance en la digitalización también en el turismo. Sí, y vino lo que es el leisure, ¿no? El trabajo, junto con el descanso, ¿no? Que te vas a trabajar, como tú decías, y estás en un lugar. Entonces, si los hoteles no tienen un buen wifi, por ejemplo, un wifi, y si los hoteles no se ponen a la medida, pues la gente no puede ir a esos hoteles porque está trabajando a la vez que está descansando. De acuerdo. Esto está cambiando y yo creo que llegó también para quedarse. Otra de las cosas que también creo que llegó para quedarse y que se marca increíblemente en estos últimos años, que no es de mi generación, tengo que reconocer, es la sostenibilidad. Y de alguna manera la gente busca ir a hoteles sustentables y sostenibles, que son cosas diferentes, ¿no? Está buscando el beneficio de su comunidad, está buscando el beneficio del planeta incluso, ¿no? Y ahora los muchachos, y que he estado viendo esto, buscan hoteles que reúnan esas condiciones. Y yo creo que eso llegó también para quedarse. Yo creo que también la gente está planeando de forma diferente. Antes se planeaba con más tiempo. La gente se acostumbraba, incluso en países que estaban acostumbrados a planear con más tiempo, con menos tiempo, porque no sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Y creo que eso también los mexicanos, ¿no? ¿Verdad? Somos muy... tenemos la tendencia de que si mañana me dan la oferta, pues quizá mañana me vaya, ¿no? Claro. Pero bueno, esto también es una tendencia. Pero se han acortado, ¿no?, los tiempos. Se han acortado mucho los tiempos, incluso los cruceros, ¿no? Que antes también la gente los compraba con muchísima anticipación, ya no se están comprando así. Entonces, estas tendencias llegan para quedarse, llegan para hacer una nueva forma de turismo, ¿no? Y aunque sí se busca la tecnología, también se buscan espacios abiertos, también la gente está buscando tener un poquito de, pues digamos, de más espacio para ellos mismos y para sus familias. Que es una secuela de esto que decía Francisco, del encierro. Del encierro. Incluso hay alguien que lo mencionó, y esta palabra no me gusta a mí mucho, pero bueno, es una compañía muy grande que se dedica a hacer investigaciones y que le dice el turismo de revancha. A mí no me gusta mucho. ¿Y a qué se refiere? Y se refiere precisamente a que toda esta gente que estuvo encerrada, y aunque no pareciera, el turismo sí es una necesidad. ¿Por qué? Porque si no es una necesidad primaria, sí es una necesidad de descanso y de tener una mente sana. Entonces la gente ya está cansada de tanto encierro y, como decía, ¿no? Pues tenemos, el señor Madrid, tenemos que salir, aunque nos quedemos endeudados, aunque no tengamos dinero, pero aunque sea ir a un lugar que estemos fuera de nuestra área común y ver gente nueva y hacer actividades nuevas, ¿no? Entonces es una necesidad. Ok, Francisco. A ver. Como dirían los clásicos, yo tengo otros datos. A ver, venga. Nosotros hemos, sobre el tema de sostenibilidad que mencionó Carla, que me parece fundamental, porque ciertamente yo creo que es el gran tema en la agenda del turismo. Nosotros hacemos un estudio de mercado con consumidores de niveles medios y altos en México. Hemos hecho 4 levantamientos desde 2020 y no apreciamos todavía un cambio importante en esta, digamos, implicación del turismo con privilegiar prácticas sostenibles en los establecimientos. ¿Y por lo menos de los viajeros mexicanos. Eso te iba a decir. ¿Y tampoco un sesgo por edad? Sí, mientras más joven eres, efectivamente puedes hacerlo así, pero, digamos, no necesariamente. Yo lo que creo es que este va a ser un cambio paulatino que ha venido gestándose desde ya hace muchos años. Ciertamente la pandemia lo acelera. Y quisiéramos todos en la industria ir más rápido,
porque mucho tiempo ha sido un tema más de discurso. Hoy lo que pareciera ser es que ya las empresas hoteleras, las líneas aéreas, de hecho, tienen una presión muy grande porque son grandes generadores de gas de efecto invernadero, tienen ya plazos fatales pues para cambiar por completo el sistema de combustión, pero no me parece a mí que vayamos tan rápido como nos gustaría. Tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. O sea, porque te escucho, por ejemplo, y pienso en estos hoteles que de pronto ya la botellita que tenían ya no es la botellita del shampoo, sino son de refil o de relleno, digamos, para evitar el uso de plásticos. Pero ¿no? todavía no veo que el mercado, digamos, te lo esté exigiendo tan nítidamente, ¿no? De acuerdo. Por lo menos eso es lo que nos dicen, pues los debemos. Sí. Y además es cierto, pues en términos generales esto que apuntas, ¿no? Hay una demanda en la realidad de avanzar más rápido en eso, pero hay una forma de hacer las cosas que no es tan fácil de mover y muchas veces que requiere infraestructura, inversiones, tratamientos. Es correcto, y algunas limitaciones estructurales que tenemos en el país, en particular en el tema del consumo de energía eléctrica, ¿no? De acuerdo. Que deberíamos volcarnos mucho más en energías limpias y no pareciera ser que vayamos por ese camino con la suficiente claridad, ¿no? Que es increíble, no saben la cantidad de programas que terminamos llegando a esto. O sea, el otro día hacíamos un programa de la industria automotriz y terminamos hablando de la energía limpia. El otro día hicimos un programa del TEMEC y del potencial que tendría para las próximas décadas y terminaron hablando de la necesidad de las energías limpias para producir bienes que puedan entrar a mercados donde se vuelve cada vez más exigente esto. Entiendo, Francisco, que entonces en el tema turístico este también va a ser una de las grandes demandas. O sea, es bastante claro que ya en diferentes ambientes ya hay compromisos por pues llevar a emisiones cero, ¿no? El tema de las líneas aéreas es quizás el más visible, porque sabes que las líneas aéreas generan el 4% de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, que no es poca cosa. Claro. Yo lo vi el otro día, un grupo de estos aeroportuarios del país que está instalando celdas solares y está plantas de tratamiento de agua justamente para tener acceso a fuentes de financiamiento verdes, estas que te condicionan mejores tasas, ¿no? Siempre y cuando cumplas con estos estándares. Vamos a hacer una pausa y ahora vamos a regresar con Carla y con Francisco para mirar qué está pasando en México y vamos a ver cuáles están haciendo la tarea, cuáles son los destinos que mejor están aprovechando esto, pero también algo que apuntaba Carla antes de empezar el programa y lo vamos a revisar, cuáles son las áreas que tienen muchísimo potencial, pero que por falta a lo mejor de infraestructura, ¿no? De vuelos, de carreteras, de aeropuertos, no se están sacando todo el provecho que se podrían y qué impacto tendría para esas regiones. Lo platicamos si les parece regresando de la pausa. Bueno, estamos de vuelta y solo, Carla, para cerrar este tema que hablamos el bloque anterior. Yo me acuerdo que de las cosas que se dijo en la pandemia fue que había hábitos que iban a cambiar, que por ejemplo la parte de los viajes de negocios, ya vimos que todo se arregla en videoconferencia y entiendo que si bien es uno de los sectores que entiendo se ha recuperado más lento, lo cierto es que el contacto humano sigue siendo la gran cosa, afortunadamente, y que también en ese sector hay recuperación, ¿no? Hay recuperación, pero mucho más lenta. Sí está habiendo una recuperación igual en lo que es MICE, en lo que es grupos y convenciones. Sí ha habido una recuperación, pero no es la misma que está existiendo. O sea, ese, ¿no?, va todavía más atrasado, va digamos. Mucho más lento. ¿Por qué? Porque sí realmente muchos de estos sistemas de audiovisuales, pues han beneficiado que la gente no se tenga que acercar tanto, pero nunca va a ser lo mismo. Incluso eso se ve con los shows que hay de turismo, de muchas áreas, donde todavía ya están haciendo reuniones y todo, porque nunca va a ser lo mismo ir, tocar, ver, hablar con la gente. Incluso si yo platico contigo y te veo, sé tu expresión y sé que me estás tratando de decir, y no es lo mismo hacerlo a través de una pantalla. De que vienen a apoyar, sí, se van a quedar, claro que se van a quedar, porque ya nos adaptamos, sabemos cómo funcionan, y creo que hasta han evolucionado ellos mismos en pocos años, este tipo de sistemas, pero no vienen para quedarse. Este tipo de turismo de negocio va a ir creciendo con el tiempo porque va a ser así conforme la gente tenga la seguridad, porque recordemos que las grandes empresas también no dejaban viajar a sus empleados por cuestiones de seguridad, seguridad de todo tipo, ¿no? Entonces, conforme vayan viendo que ya hay esta cierta seguridad para viajar y de movilidad y de todo, pues ya va a empezar a crecer este mercado. Pero
Va a tardar, yo creo que va a tardar. Oye, y ahí, Francisco, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho se ha hecho de las tiendas, de los centros comerciales, por ejemplo, que del concepto que eran como punto de venta cada vez se han vuelto más espacios para presentar experiencias, ¿no? Porque puedes comprar en línea. ¿Esto lo ves que puede tener un impacto también en este tipo de actividades, de reuniones, de convenciones? Es decir, que hay cosas que a lo mejor, como decía Carla, puedes resolver vía una plataforma, pero que ahora tengan que tener un poco más de componentes como para justificar la reunión, o vamos a volver un poco al negocio como estaba antes. No, aquí yo creo que sí va a haber cambios estructurales, en al menos una parte del negocio, sobre todo en los viajes individuales, ¿no? Porque el principal enemigo de los viajes va a ser el contralor de las empresas. Okay. ¿no? Que es una reducir gasto, reducir gasto. Porque aprendió que puede hacer lo mismo con menos dinero. Entonces, oye, 4 reuniones al año de todos los ejecutivos de la compañía en el corporativo en Alemania, pues, como, ¿por qué, no? O sea, realmente no se juega porque puede ser suficientemente eficaz estos medios. Yo creo que lo aprendimos ahora, ¿no? Entonces, sí tengo la impresión de que una parte no se va a recuperar, punto. Es un agujero que ahí sí ves un efecto. Sí. Probablemente no en el negocio individual, que tiene que ver más con ventas y que tiene esto que dice componente Carla de la parte personal. Claro. Sí, el vendedor que va en su cochecito, viajando de punto en punto por el país, tocando puertas, yo creo que va a seguir así y se está recuperando. De hecho, en muchos casos ni siquiera dejó de funcionar, ¿no? Y luego en la parte del negocio grupal, tengo la impresión de que los congresos, en la medida que presenten un programa o un pretexto, perdón por decirlo así, interesante, claro. Pues, ¿cómo no voy a ir a la playa? Es que se tiene que justificar más, ¿Cómo no voy a ir claro. a la playa para el congreso? Además, pues voy a ver a mis cuates, mis compañeros de profesión, etcétera. Ciertamente voy a ir. Y en la parte de la parte de ferias y exposiciones, digamos, la razón de existir las ferias y exposiciones de toda la vida es el tema personal que ya se ha mencionado. No tanto la venta. Y eso va a seguir siendo necesario. Place, ¿no? Claro. Es el punto de encuentro de la industria y eso va a seguir funcionando como parte de una estrategia comercial compuesta por muchas cosas, ¿no? Eso no creo que vaya a modificarse por lo que hoy podemos ver. Lo vamos a ver, por ejemplo, unos meses en la Feria del Libro allá en Guadalajara, ¿no? Pensando en un ejemplo concreto de esto que apuntas, de encuentro de editores, de autores, de escritores, donde a lo mejor pues, puede haber en línea ciertas actividades, pero no será lo que tú apuntas, el punto de encuentro en la industria. Ahora, vamos al caso mexicano, Carla. ¿Cómo está México hoy y de la tendencia que tenía donde nos encontramos hoy? Porque es un sector que año con año hemos visto que va ganando peso dentro de la economía, ¿no? Sí, y para México es un punto focal, ¿no? Tenemos que considerar el turismo uno de los aspectos más importantes para la economía en México, desde el punto de vista que lo quieras ver. Bueno, después de remesas, empleo, claro. En cuanto a muchas cosas. México es un país que ha aprendido del turismo. Somos unos excelentes anfitriones. O sea, no tampoco es gratis de que venga mucha gente a México. Tenemos unas playas maravillosas. Sí, pero además el servicio. Pero claro. el servicio ha sido un punto focal para que la gente venga a México, ¿no? Cuando uno viaja a otros lugares, de repente dices, te hace falta ese servicio, ¿no? En cuestión de economía, yo creo que México tiene todavía que apostar un poquito más al turismo. Y tratar de crear nuevas fuentes de empleo con el turismo. Y yo veo que muchos estados, te voy a decir un ejemplo, ¿no? Yucatán, están tratando de abrir nuevas empresas ecoturísticas, por ejemplo, glampings, que están de moda. ¿Qué son? Glamping es la fusión de glamour y campamento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Son campamentos de lujo, pero que no dañan el entorno. Y se están creando nuevos glampings, se está apoyando a estos nuevos empresarios para que abran estos nuevos proyectos para hacerlos crecer. ¿Qué pasa con esto? Nosotros no estamos tan familiarizados con los glampings, como puedes ver, pero esto ayuda mucho al turismo. Estos, por ejemplo, los glampings en Baja California, pues sí están como más conocidos, ¿no? En Yucatán, ¿por qué no han crecido tanto? Bueno, pues también es una cuestión de seguridad. Estás en un campamento, de repente, pues en México no estamos en un lugar tan seguro. Y ya se está buscando la forma de hacer que estos campamentos sean muy seguros. No es el único estado que está interesado en en estos nuevos proyectos de inversión.
Yo creo que hay varios estados, como por ejemplo Guanajuato, Baja California, que están pensando en invertir y apoyar a esta gente que quiere hacer crecer estos negocios, que son negocios nuevos, que son negocios diferentes y que atraen al turista que está acostumbrado a ellos. Por ejemplo, los ingleses, los norteamericanos, conocen los glamping, saben a qué se refiere un glamping y buscan este tipo de servicios, ¿no? Que no existía en México hasta hace unos años. A ver, y siguiendo con eso, Francisco, ¿hasta qué punto ves en México que sigue concentrado en los lugares de referencia? Que, pues, a lo mejor son los primeros que ahorita decías destinos de playa y pensamos en Cancún, pensamos en la parte de Los Cabos, por ejemplo, ¿no? La parte de turismo que viene mucho de Estados Unidos. Pensamos un turismo más tradicional de playa, no sé si Acapulco, qué tanto se ha recuperado o ha perdido, pero ¿qué tanto sigue concentrado y qué tanto están emergiendo nuevos destinos en el país? Pues aquí Pareto manda, ¿no? El 80%, el 90% en realidad de los turistas internacionales que vienen a México llegan a 5 aeropuertos. Wow. 90%. A 5 aeropuertos. Cancún, Ciudad de México, Cabos, Vallarta y Guadalajara. Y eso tiene ocurriendo pues, toda la vida, ¿no? Desde la estrategia oficial siempre se habla de diversificación de mercados, de diversificación de productos, pero no es tan sencillo hacerlo, ¿no? En la parte del mercado, el 60% de los turistas aéreos que vienen a México vienen de Estados Unidos, el 15% de Canadá, 10% de Europa, 10% que mira que me de parece bajo comparado con otros sectores donde la dependencia de Estados Unidos es todavía mayor, ¿no? Si le agrego el turismo fronterizo y le agrego el turismo terrestre, entonces ya estás en el 80%. Okay. ¿No? Pero en todo caso, en los ingresos, Estados Unidos debe explicar más o menos el 70% de los ingresos. Tendríamos que hacer algo mucho más profundo, mucho más estratégico para modificar la ecuación. Porque hoy, digamos, siempre hemos dicho que México es un país maravilloso, que lo es, ¿no? Que tenemos naturaleza, cultura, folclore, buen trato, etcétera, ¿no? Como dice Silvia Hernández, la secretaria de Turismo, ¿no? Si como México no hay dos, y como Belice tampoco, ¿no? Esto es un entorno muy competitivo y en donde si queremos diversificar la oferta, que a final de cuentas es lo que jala la demanda, pues tendríamos que generar incentivos como en su momento los hubo en el pasado. No todo es dar dinero, pero pues yo no veo que se esté articulando una estrategia real de diversificación y por tanto no creo que en el corto ni en el mediano plazo vaya a haber un cambio sustantivo de esta ecuación. A ver, vamos a detenernos un poquito en eso, Carla. Y entramos, porque hemos platicado ahora de cómo la actividad turística es una actividad mundial que está creciendo además desde hace varios años, que dicen ustedes hay una pulsión de que queremos salir y que está haciendo que la gente, a pesar de hasta el entorno económico, la gente esté gastando y esté viajando. Pero vamos al tema de la política de promoción turística y te pregunto ahí, ¿cómo ves a nuestro país? Y yo sé que ahí hay varias pistas, a ver, porque está la parte de infraestructura, está la parte de promoción turística, por supuesto, y está la parte de condiciones generales, seguridad y otras variables que aunque no dependen del turismo, pues también lo impactan. Yo quisiera detenerme por la parte de la política de turismo. ¿Ves actualmente una política integral bajo la premisa de lo que tú has explicado, que es un tema que abarca tantos sectores, que va desde la energía hasta la seguridad, los destinos, infraestructura? ¿Hay en este momento una política de Estado en México en este campo? Yo creo que se está trabajando, desde mi punto de vista, como módulos aislados, ¿sabes? Okay. Cada estado está haciendo lo que puede y de alguna manera tratan de reunirse para hacer fuerza y tener presencia en el extranjero, ¿no? Incluso dentro de México, ¿no? Cada quien está haciendo su labor en la medida que se está pudiendo. ¿Qué pasa con esto? Mientras no nos unamos y no unamos fuerzas y no haya un ente que realmente nos esté promocionando en el extranjero, pasará como pasa con cualquier producto, aunque no es un servicio. Si tú te dejas de promocionar, la gente se olvida de ti y llegas a ser, como decía Belice, ¿no? O no sé, cualquier otro destino. Entonces, mientras no se le dé un enfoque y no se le dé el valor que tiene el turismo en México y se le promocione como se le había venido promocionando, porque creo que había sido muy buena esta promoción que había habido en México, donde en Europa, en Medio Oriente incluso, venían a conocer un México, un lugar para ir a visitar, a conocer, y donde hay todos estos recursos, pues realmente como entes aislados se va a lograr muy poco, ¿no? Que ahora regresaré sobre eso, Carla, y
el tema de los estados, ¿no? Porque en efecto es un tema también local y ver quién lo está haciendo bien. Ahorita decías el tema de Yucatán que está promoviendo algunas cosas. Ahorita volveremos sobre eso, pero en el tema nacional, me acuerdo que en algún momento se hablaba del Consejo de Promoción Turística y de destinos y la integralidad, digamos, con otros programas, ProMéxico, en fin, había como una idea de llevar a México al mundo. ¿Qué ha pasado con esas políticas? ¿Cómo las ves ahora? A ver, la pregunta de si hay política turística, sí hay política turística. ¿Es la política turística que requiere el país? No, por supuesto. Okay. Y digamos que yo iría un paso atrás y bueno, ¿y por qué no es? Y nosotros seguimos pensando que es porque no hemos entendido en el país de qué se trata el turismo. Y parte de la culpa es de quienes estamos en el turismo que no sabemos vender el cambio. ¿Por qué? El turismo es percibido por la sociedad como una actividad que sucede por generación espontánea. Tenemos playas, zonas arqueológicas. Y entonces la gente vendrá. Somos turísticos. Ya. Somos maravillosos, buen servicio, simpáticos, ¿no? Dicharacheros. Sí, ya en automático. Es correcto, van a venir. Y no es así. Y no es así, además, porque estamos en una competencia por los otros miles de millones de turistas que viajan. Y cada quien hace su mejor esfuerzo para llevarlos. De acuerdo. Entonces, nosotros, como parte de las tareas que hacemos en el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, es precisamente contribuir a cambiar la narrativa de la industria, porque creemos que no hemos logrado conmover a la opinión pública y sobre todo a la clase política de la importancia que tiene el turismo. ¿En otros momentos se ha hecho mejor? Yo creo que sí. Hay un ejemplo emblemático de cuando el turismo ha sido prioridad y se llama cuando se hizo Cancún. Ahí, por cierto, decisión del Banco Central, no de la Secretaría de Turismo, que ni existía. El Banco Central determinó, hay un problema del país. ¿Cuál es el problema del país? En ese momento no hay divisas suficientes. ¿Qué tal? Y entonces se construyó como un imán de divisas. Okay. Y esa es la argumentación. Alíñese todo. Estamos hablando allí de los 70, mediados de los 70. Finales de los 60 y principios de los 70. ¿no? La decisión es en 60, Cancún cumplió 52 años este año, ahí empezamos. ¿Qué hay que hacer un aeropuerto? Se hace el aeropuerto. ¿Qué hay que hacer una ciudad? Se hace la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la política aérea, se cambia la política. O sea, se hizo lo que se tenía que hacer. Hoy no se hace lo que se tiene que hacer porque no tienes esta razón de Estado. Nosotros creemos que un país con los problemas como los que tiene México, de pobreza, de desequilibrios, de desigualdad, etcétera, tendría que entender que el turismo puede ser un aliado para contrarrestar estos problemas. Y entonces, en esa lógica, articular todo el esfuerzo público. Decían hace rato, ¿cuántas actividades están atrás del turismo? Pues tienen toda la razón. En la cuenta satélite del turismo hay más de 110 actividades económicas que tienen que ver con el turismo. Entonces, necesitamos replantearnos el turismo como parte pues, del futuro de México si queremos un futuro diferente. A ver, siguiendo esa línea, Carla, el tema de la infraestructura. ¿Qué estás viendo? Platicamos hace rato de algunos lugares. Yo acabo de estar hace poco en Nayarit y me parece muy interesante la oferta que han logrado en algunos puntos, ¿no? Lo que ahora llaman en el gobierno de Nayarit, Nuevo Nayarit o Nuevo Vallarta, el tema de Punta Mita. Pues me decían, hay un montón de playa que es maravillosa, pero claro, cuando uno pregunta, ¿y cuánto se hace? ¿Y cómo llego? Y entonces empezamos a ver barreras de 3 horas, 4 horas o con problemas de seguridad. ¿Estás viendo que hay una conexión o no la estás viendo en esta conexión de la infraestructura con el desarrollo turístico? Definitivamente no. Okay. Hablemos de Riviera Nayarit, todo lo que representa Nayarit, que se le está dando una gran inversión. A partir de hace 2 años aproximadamente, están haciendo crecer, tienen unas playas maravillosas, tienen unos lugares espectaculares, hay mucho que hacer ahí, hay mucho que explotar. Yo creo que hay mucho interés económico en hacer crecer esta zona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú quieres ir a Nayarit, tienes muy pocas opciones para llegar. Tienes 2 opciones. Te voy a hablar, por ejemplo, en el área de Bucerías, que está un poquito arriba de lo que es Nuevo Nayarit. ¿Qué pasa? Llegas a Nayarit, pero tienes que volar a Guadalajara. Y de Guadalajara para llegar a Vallarta, ¿no? Vallarta sería tu segunda opción. De Vallarta, por ejemplo, algunas zonas de playa son entre 2 horas y media o quizá 3. Y de Guadalajara son 4. O 4 y media, pues dependiendo, ¿no? De qué tanto manejes. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes volar, incluso te encuentras con otra dificultad. Llegas al aeropuerto de Puerto Vallarta y ¿cómo me voy a mover para allá? Tienes que ir a la central camionera, que no es fácil, por ejemplo, para un extranjero. Todavía para un mexicano, bueno, pues toma un taxi o no sé. Pero para un extranjero es bastante complicado decirle, bueno, tienes que ir a la central camionera y de ahí llegar a tu destino y de ahí tomas un taxi o algo, ¿no?
no existe una infraestructura aérea, por ejemplo, para Nayarit suficiente, ¿no? E incluso los vuelos, estuve checando precios de vuelos a Tepic y carísimo. O sea, definitivamente, poca oferta y cara. Definitivamente, pues podrás encontrar, si tienes mucha suerte, un boleto de avión a Guadalajara en 3,000 pesos, mientras a Nayarit no bajan de 9,000 pesos. Entonces dices, con 9,000 pesos mejor me voy a otro destino que pueda ser más interesante o que tenga más infraestructura. Sin esa infraestructura y si no puedo llegar, pues difícilmente ese destino va a crecer. Claro. Porque si no llega la gente, definitivamente no hay razón para que yo abra una discoteca, abra un restaurante o abra más cosas. Claro, ¿no? claro. Y van viendo ya con esto que nos explican aquí Carla y Francisco, la complejidad del tema, porque no es, vamos a construir hoteles, pues sí, o ya hasta la playa, como decía Francisco, pues sí, y luego cómo llegas y cómo le das todo el soporte de infraestructura para un turismo que es cada vez más exigente, o por el componente ambiental que decíamos en algunas partes está creciendo, o por el componente de servicios y de oferta y de pues que estás compitiendo con otras partes del mundo. Vamos a una pausa para regresar con una variable que quiero conocer la opinión aquí de Francisco y Carla, que es el de la seguridad, si es una variable que tanto peso está teniendo. El tema del Tren Maya, ahorita que se ha hablado de que si no hay política, puede ser, no puede ser, cuáles son las ventajas o riesgos que le ven a ese proyecto. Y la parte de los estados, que creo que ahí hay que mirar, que hay casos muy interesantes que creo que usted vale la pena que conozca. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. A ver, Francisco, el tema de la seguridad, ya el tema de infraestructura, nos queda claro la importancia, esto que decía Carla de la disponibilidad de vuelos, los precios de los vuelos, las carreteras, en fin. El tema de la seguridad, ¿qué tanto es una variable en nuestro país para este tema? Es una variable y hoy estamos en un polvorín. Es bastante evidente que tenemos un problema de seguridad en el país y que ese problema se replica en destinos turísticos, sin duda, no se puede negar. Sí. Habiendo dicho lo cual, también es evidente que hay millones de turistas que llegan a estos lugares de todos modos, con advertencias, con alertas de viaje, con lo que sea, o con la presencia en medios, ¿no? La sensación que queda es que es una bomba de tiempo y que en cualquier momento se puede activar, como en su momento pasó en Vallarta, por ejemplo, en los 80, con este tema de González Camarena. De la violencia del narco y las... balacera en una discoteca, entonces, etc. Eso puede pasar en cualquier momento. Digamos, hoy reconozco en Quintana Roo, he visto el modelo de seguridad que se ha impulsado. Sí, después de unas semanas, hace unos meses, bueno, que tuvieron problemas. Me invitaron a una reunión, me explicaron, me dijeron la parte de inteligencia, las limitaciones que existen, digamos, para los procesos ya judiciales que detienen a las personas, pero no está resuelto, ¿no? Cuando tú vas a la encuesta en la que las personas decimos cómo vemos nuestra localidad, más del 80% de quien vive en Cancún dice aquí hay inseguridad, ¿no? Si tú le preguntas a los turistas, yo te diría que seguramente no ven eso, porque no lo... Pero no porque no lo percibas, no significa que no exista. Pero ese es el tema, o sea, tienes un problema serio y digamos un problema muy complejo, como todos lo sabemos, de resolver. En tanto no pase algo que pueda pasar, pues vamos a seguir con este estado de las cosas. Lo que nosotros decimos es, pues es un ancla al despegue turístico por completo. De acuerdo, pienso destinos como San Luis Potosí, por ejemplo, Guanajuato, Zacatecas, que son regiones que tienen una oferta distinta, además, por todo el tema colonial, pero que de pronto tienes notas de inseguridad, pues que claro que disuaden a cualquiera. Y la presidenta municipal se enoja porque los medios... Claro, lo señalan lo que está pasando. A ver, Carla, ¿tú cómo ves esa variable? Yo la veo crítica, sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque antes dependíamos de los medios para que se dé a conocer esta inseguridad, pero ahora no dependemos de eso. Claro, dependemos de las redes sociales, ¿no? Claro. Y las redes sociales están haciendo un cambio impresionante. En el momento actual estás tú presentando algo y todo el mundo lo está viendo y todo el mundo está sabiendo qué pasa, ¿no? Y se hace viral, y lo peor es que antes pasaban las noticias, pasaban 3 días, la gente se olvidaba. Y hoy se queda registrado. Y hoy se queda para siempre. Sí, siguen viniendo turistas, hay gente que es muy valiente, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que cuando tú piensas en un destino para viajar, no pensarías ahorita irte a un lugar que está en guerra, ¿no? Definitivamente nadie pensaría en eso. De repente volteamos y vemos destinos como Cancún o
como algunos otros destinos que decimos, bueno, pero el 80% del tiempo no pasa nada, ¿no? Pero pues ojalá que no te pase el otro 20%, ¿no? Hay destinos como que todavía en México crean un poquito más de temor y creo que eso se ve reflejado en el turismo internacional como es un Acapulco, Claro. ¿no? Que ya no viene tanto turista internacional. Que de tener niveles de ocupación altísimos ahora... Y los tiene está altos, pero batallando. ¿quién sigue yendo? Claro. El mexicano que está acostumbrado a eso, ¿no? Que a lo mejor se ha adaptado a vivir en esa inseguridad y que sabes por dónde moverte, por dónde no voy a salir en la noche o voy a tratar de limitarme, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Si esto no cambia, el turismo también se va a ver muy afectado. De repente oímos noticias, por ejemplo, decías, ¿no? Zacatecas, ¿no? ¿Quién pensaría ahorita pasar por Zacatecas? Claro. No sería un destino que tú quisieras. Lo malo es que a nivel internacional de repente no se oye exactamente cuál es el destino, se oye México. No, claro. Se oye México y para piensas el que es todo extranjero México, todo lo ¿no? mismo, claro. Hace una semana estaba en un crucero, hace 2 semanas, íbamos a parar en Ensenada. El crucero hacía la parada ahí, vamos a visitar unos lugares del Valle de Guadalupe, no paró. Por una serie de disturbios que hubo, que algunos nunca supimos bien, nos dicen que había pasado algo muy grave, otros no tanto, pero imagínense en un barco donde hay más de 1.500 personas, la mayoría extranjeras, que oyen eso. ¿Bajas o no bajas? No, Pues no bajaron, claro. no bajaron, ni siquiera tocamos puerto, nos regresamos a Los Ángeles, ¿no? Entonces, esto se queda en la mente de la gente. Claro. La próxima vez que yo viaje, a lo mejor no voy a México, porque a lo mejor no es seguro, ¿no? En la medida... Y este es un problema político, porque no es una cuestión que desde el punto de vista turístico se puede arreglar, ¿no? El turista, incluso yo creo que las personas que manejan el turismo o que pueden manejar, hacen todo lo posible para que esto sea evitado, ¿no? Aquel que tiene un restaurante, que tiene un hotel, trata de evitar que sus clientes vean algo o que pase algo, pero no depende, depende de todos. Claro, trasciende, sin duda, esto que apuntas. Ahora, déjenme preguntarles, porque hace un momento les preguntaba sobre la política en materia turística y dicen, bueno, pues tampoco no está integrada, hay esfuerzos separados, no ha habido una política como en otros momentos, pero está el tema del tren y cómo lo ven desde la industria. Ha sido controvertido por el tema ambientalista, el papel de las Fuerzas Armadas, o sea, hay múltiples variables, pero la gran apuesta, la justificación desde la lógica del gobierno es que va a permitir articular el turismo, llevarlo a regiones que se pueden beneficiar de ese flujo que hoy se va hacia Cancún y que hoy puede llegar hacia otras zonas del sur tradicionalmente excluidas del desarrollo, ¿no? El Tren Maya es la política turística de este gobierno, punto. No hay más que eso. En el Plan Nacional de Desarrollo, además no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en el Plan Nacional de Desarrollo, el único momento en que aparece el turismo es que tiene que ver con el Tren Maya. ¿Y cómo se ve desde el sector? A ver, primero, y derivado de las cosas que aquí se dijeron primero, todo lo que sea infraestructura es bueno para la industria, ¿no? O sea, cada cosa que hagas, una carretera... Mejor hacer que no hacer, digamos. Está bien, claro. Por supuesto. ¿Que va a cambiar el turismo? No va a cambiar el turismo, porque una obra de infraestructura no cambia el turismo. Cuando se hizo Cancún, regreso un poco, porque además lo hizo Fonatur, otro Fonatur, no este Fonatur. Bueno, en realidad ni siquiera Fonatur, era Banco de México con 2 agencias, Infratur y Fogatur, que se fusionaron y crearon Fonatur. Se hizo un centro integralmente planeado. Y a lo mejor se equivocaron un poco o mucho, pero hoy tenemos los resultados que tenemos. El Tren Maya va a funcionar y es muy necesario para articular la conectividad, la movilidad de las personas entre Cancún y Tulum, porque tienes turistas y porque tienes población local y no sé si la carga la puedas mover en una distancia tan corta y sea rentable, pero yo creo que está más que justificado. Si me apuras turísticamente, pues a lo mejor genera algo de flujo hacia Yucatán, en el tramo hacia Chichén, para poner en valor Valladolid, que por cierto va muy bien, y algo a Mérida. Más allá de eso, no lo veo, porque no están pasando las otras cosas. ¿Qué tendría que hacer? Tendrías que tener control sobre la tierra, tendrías que tener los incentivos fiscales para... Y si vas a hacer algo en Palenque, por ejemplo, pues te vas en avión de Cancún a Palenque, que es mucho más rápido, más accesible, más tal. Pensar que una obra de infraestructura va a cambiar todo lo que pasa en el sureste, me parece que no es acertado, otra vez. Y bueno, además, aquí hay una externalidad y es que le quitó el dinero para la promoción turística a este país. Por beneficiar a 5 estados, otros 27 se quedaron sin promoción turística. Yo creo que es un costo muy elevado. Ojalá sigan haciendo este tipo de obras, que bueno, me parece muy bien, más allá de que me guste o no me guste, que funcione, no funcione, qué bien. El problema es que tienes costos de oportunidad
tienes muy pocos recursos. O sea, lo que haces y ahí tal vez no lo esos puedes usar recursos, para otras cosas. claro, tal vez esos recursos podrían utilizarse con mayor rentabilidad social, no solo económica, social, en otras partes del país. Okay. A ver, Carla, tu perspectiva del tren. Pues mira, yo también pienso que todo lo que se haga está bien. Desafortunadamente, bueno, creo que en este caso hablemos de infraestructura, ¿no? Estamos hablando de que esto va a conectar toda la península de Yucatán y se espera que en algunos puntos haga crecer el turismo en algunas áreas que no ha sido desarrollado, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos pequeños lugares si no existe la infraestructura? O sea, se busca que haya ahí crecimiento, pero ¿a qué voy a ir yo a un lugar Si no donde hay no hay un servicios, servicio, ¿no? hospedajes, Entonces, es un costo muy alto para el Estado estar creando toda esa infraestructura en tantos lugares donde va a parar el Y tren. el mercado no lo... Digo, y mira que hemos visto las críticas, pero en esos casos, por ejemplo, el mercado no puede ir subsanando eso, que en la medida en que hay una demanda de servicios, el mercado puede ir generándolos. Mira, en el caso, por ejemplo, de Valladolid, ahí sí, ¿no? Ahí existe cierta infraestructura, hay crecimiento, pero hay puntos donde está tocando que realmente no han sido realmente explotados y donde creo que si no hay una buena inversión, difícil o va a crecer de una manera equivocada, como creció Acapulco, por ejemplo. Entonces, algo así no nos conviene. Necesitamos algo planeado, algo donde el gobierno determine cómo se va a hacer ese crecimiento. Eso no está pasando, ¿no? Están pensando en cómo va a ser ese recorrido, incluso pues el costo que va a tener el residente versus el turismo es muy alto, ¿no? Es bastante grande. Ahora, yo como turista, ¿para qué voy a tomar un tren si no es beneficioso en cuanto a tiempo o no sé, a paisajes que vaya yo a recoger, ¿no? Entonces, aquí habría que ver, ya lo veremos a futuro, el costo-beneficio, ¿no? De acuerdo. Y ya veremos si el mercado responde. También. Ahí tenemos toda la controversia con el aeropuerto Felipe Ángeles en términos de que hay una oferta, pero no hay una demanda, porque pues, no hay vías de telecomunicación. Pero va a funcionar, ¿eh? ¿Sí? No tengo ¿Por qué? ninguna duda. Pues porque no hay otro, ¿no? ¿Pero porque le van a Pues por cerrar eso, la ¿no? llave del otro lado? O sea, lo que queda muy claro es que esta ciudad requiere una conectividad muy importante y el otro aeropuerto se ha hecho obsoleto. Pues ya es lo que hay, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya terminando la conectividad hacia el aeropuerto, vamos a tener que acostumbrarnos, aunque no nos guste, a ir a tomar un avión. Y el aeropuerto actual Benito Juárez se va a Se va achicar. a ir degradando, no hay inversión, no va a pasar nada. El reto es sobre todo la parte de conectividad. Un aeropuerto no conecta punto a punto, ¿no? Conecta una red de distribución. Claro. El tráfico en la Ciudad de México, 30% es de conectividad, Claro. y ese es el reto más grande, ¿no? En eso creo que sí. Pero además ni siquiera soy original con lo que digo, eso es lo que me dicen las líneas aéreas. Sí, sí. Y por cierto, también, ese da para otro programa, pero entiendo que esto puede implicar un cambio hasta en los aeropuertos del país. Me decían, por ejemplo, Monterrey está empezando a tener un crecimiento como una especie de punto de conexión en el Cancún norte. mismo, Toluca. Cancún. Vamos a ver qué efectos termina teniendo el no tener un hub, como se apostaba, digamos, que iba a ser Texcoco nacional, sino que más bien algunos puntos regionales que concentren, ¿no? Y volvemos a la infraestructura, se construye un aeropuerto, pero ¿cómo llego yo a ese aeropuerto? Ese es realmente el problema, Claro. porque yo estaría dispuesta a ir a ese aeropuerto, pero se me va a tomar 2 horas y me va a costar más que lo que me costó mi boleto de Sí, avión. sí. Habría que considerar el costo-beneficio otra vez, Claro, ¿no? de acuerdo. A ver, yo quisiera antes de que nos come el tiempo, que ya vieron que aquí con Francisco y Carla hay mucho material y seguiremos hablando de turismo porque el tema es importantísimo, aparte de que muy interesante, pues. El tema de los estados, ¿qué están viendo ustedes? ¿Qué les gusta? Porque ya hemos hablado también de lo que no funciona, pero de lo que sí funciona. ¿Qué les gusta sobre todo que a lo mejor no es lo primero que la gente tiene en la mente, que ya dijimos que es Cancún, Los Cabos? ¿Qué lugares están viendo proyectos que hoy ya son una oferta consolidada o que están en camino a hacerlo? Han mencionado Valladolid 2 veces, que me gustaría que nos platiquen un poquito. A ver, ¿qué quisieran poner en la mesa? A ver, yo creo que tenemos un marco interesante porque la ley vigente, la Ley de Turismo de 2009, abre una posibilidad para legislar de manera conjunta a la Federación con los estados. Okay. Esto para efectos prácticos debería ser un esquema de centralización que debería ser aprovechado de mucho mejor manera, dado el poco apoyo que el gobierno federal hoy otorga al turista, ¿no? Creo que habría condiciones para que se empoderen. Que sea mucho más local. Correcto. Hay estados que hacen bien las cosas porque entienden que el turismo es su realidad,
Quintana Roo, Yucatán, que ha venido haciendo una diversificación, Baja Sur finalmente lo hace bien, y casi se me acabaron, digamos, las cosas. ¿Qué tienes del otro lado? Tienes, digamos, un ejercicio perfecto de demagogia y turismo, ¿no? O sea, se habla de turismo, el turismo, vamos a hacer una ruta, Pero no que es además un deporte favorito, hacer rutas, aunque el turista no haga rutas. Pero pues no pasa nada, ¿no? O sea, las escalas son muy reducidas, no hay planificación. ¿Qué tienes del otro lado? Tienes un mercado muy grande, los mexicanos. Y entonces, pues un poquito que hagas, atrapas a la gente, pero creo que no cambias, y ese me parece, digamos, el área de oportunidad perdida, Pero a ver, la forma de vida de las personas. mencionabas Quintana Roo, Baja California Sur. Por supuesto. El caso de Yucatán multicitado. Aquí lo que ha pasado es que ha habido una decisión del gobierno estatal por hacer cosas en materia de turismo, ¿no? Y poco a poco están logrando hacer una presencia importante en el mundo. En el caso de Valladolid, un pueblo mágico, ha ido acompañado de oferta privada, de inversión privada. Hoy tendremos pronto un par de cosas grandes que van a generar, digamos, tráficos mucho más importantes que lo que hoy tenemos. Han sabido hacer las cosas, ¿no? Pero no pasa igual, pues, en casi todo el país, con todo respeto, ¿no? Estuve en Oaxaca hace 2 semanas y concluyo con esto. Mientras tengas invadida la plaza central, ¿no? Por vendedores ambulantes, por pillastres de este corporativismo que vive el país, digo, no va a pasar nada, aunque sea un destino que pudiera ser verdaderamente de clase mundial, ¿no? Creo que otra vez llegamos a la misma historia. El turismo no es suficientemente importante en la agenda, y entonces se queda, digamos, como una cuestión, pues, de la que se habla, así, siempre es simpática la del turismo, pero no pasan grandes cosas. A ver, Carla. Pues yo le sumaría a esos estados 2 más, que han hecho mucho, yo creo que han estado invirtiendo en darse a conocer, y uno de ellos es Guanajuato. Vemos, no sé, aquí en la ciudad vemos muchos espectaculares de Guanajuato, han estado promoviendo mucho el estado, y otro es Tamaulipas. Tamaulipas, que es un estado que, bueno, mira que la tiene cuesta exactamente, arriba, digamos, que tú dices, bueno, no tiene a lo mejor tanto que mostrar como otros lugares, le ha estado apostando, le está apostando mucho entre agentes de viajes en público final. Y esto está bien porque estos estados que a lo mejor no, en teoría pensaríamos que no tienen tanto para mostrar, nos están enseñando que sí, que todos tienen algo para mostrar. Consideramos que en México el viajero está viajando dentro de México. Y el 70% del viajero viaja dentro de México, si no es que más. Es un mercado muy importante. Es un mercado muy importante, básicamente playas, ¿no? Pero ellos no están olvidando esta parte, están diciendo, bueno, existen las playas, pero también existen otros lugares que puedes visitar, ¿no? Y el extranjero también está volteando los ojos para estos destinos, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Pues sacando toda su armadura, ¿no? Hablemos de Tamaulipas, que se puede venir a cazar, ¿no? Entonces el norteamericano, el tejano le interesa y viene, ¿no? Y están trayendo gente en la medida que se está pudiendo. ¿Quiénes lo están haciendo? Pues escasos 5 destinos, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de Quintana Roo, más que estar ellos promocionándose directamente, pues es un destino conocido. Claro, la iniciativa privada hace cosas maravillosas ahí, porque pues uniéndose hay mucho presupuesto para esto. Pero yo creo que sí son pocos los estados. Bueno, pues miren, pues ahí está el panorama. Yo creo que nos han dado aquí, Francisco y Carla, una comprensión mucho más amplia de todo lo que está relacionado con el turismo. Ya ve usted que tiene que ver más allá. Si se fijan y mencionamos cuántos hoteles se construyen y estos indicadores que luego se ponen mucho y que por supuesto son relevantes, pero que tienen que ir acompañados de todo lo que nos han dicho nuestros invitados a lo largo de este programa. Yo le invito a que siga atenta, por supuesto, a estos temas, que siga atenta a nuestra programación, y ya sabe que aquí le espero próximamente con más información y análisis en El Círculo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.